rico el café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo, un espacio en donde hablamos de bienestar y salud en general. El día de hoy vamos a hablar de un tema sensible. Vamos a hablar de la salud mental del personal de la salud. Siempre estamos pensando que los médicos son personas especiales que tienen una vocación, una dedicación para sus pacientes, pero se nos olvida que son seres humanos y que también se pueden ver afectados emocionalmente. Y más aún por todo lo que les toca lidiar o lo que nos toca lidiar en nuestra práctica diaria y todas las dificultades que tenemos en muchos sentidos. Por eso y para eso he invitado a una buena amiga y colega, la doctora Tatiana Villarreal, quien es médica internista y además columnista del Universal. Bienvenida, mi querida amiga Tatiana. Mi querido amigo Guillo, gracias por la invitación, gracias por el cafecito. Con café todo va mejor. Todo va mejor. Y qué chévere estar aquí, Guillo, y que tengamos este espacio para charlar de lo que nos pasa, ¿cierto? Que te ha pasado a ti, que me ha pasado a mí, que le ha pasado a muchos y que la mayoría de la gente no sabe. Sí, nos quedamos callados la mayoría de las veces. Guardamos en nuestras emociones y guardamos los sentimientos que tenemos ante muchas situaciones complicadas que arrancan desde que empezamos la profesión. Porque empezamos la facultad. Exacto, porque cuando empezamos nuestras carreras ya tenemos dificultades porque estudiar medicina no es fácil. El grado de exigencia no solo intelectual, sino la presión que hay alrededor de esto y lo que cuesta económicamente. Lo que cuesta y lo que cuesta. Lo que cuesta y lo que vale. Lo que cuesta y lo que vale. Entonces, vamos a comenzar con tu experiencia, que tú me has echado muchos cuentos, muchas historias de tu experiencia cuando empezaste a estudiar y cómo viviste esos días de salones. Oye, mira, te cuento que mi experiencia en la Facultad de Medicina fue bastante positiva. Yo vengo de un municipio que se llama Bosconia, Cesar. Pues primero el cambio. Yo llego con 15 años a Cartagena, nunca había salido de mi casa y además soy hija única. Uy. Y mi mamá cometió el pecado de no enseñarme a cocinar. Qué grave. Mamá se enseñarle a sus hijas a cocinar. Y resulta que ese cambio de la provincia a la ciudad, del colegio a la universidad, siempre es una transición dura. Yo pienso que en medio de todo yo logré gestionarlo bien. Varios de mis compañeros no tanto. Tú y yo estudiamos en la misma facultad y no sé si recuerdas una compañera de la Facultad de Odontología que se lanzó del tercer piso de la Universidad del Sinú. Me acuerdo perfectamente, perdona que te interrumpa, porque yo estaba dando clase en el salón que quedaba frente de donde ella cayó, que era... sí, era el salón que estaba, o sea, mejor dicho, nosotros sentimos el golpe. Wow. Y el profesor que nos estaba dando clase era, no sé si tú te acuerdas de él, o no sé si te dio a ti, que era un abogado que daba la constitucional. Exactamente. Y él salió corriendo cuando sentimos el golpe y nosotros vimos la escena, fue horrible, horrible la escena. Y dramática. Entonces... Sí, y yo te digo una cosa, y uno pensaría que es un caso aislado, pero cuando uno empieza a revisar las estadísticas, Guillermo, uno se da cuenta que eso no es ningún caso aislado. Ahora que esta joven, la doctora de la Javeriana, la residente, se suicida, comienzan a salir a la luz una gran cantidad de cosas y los médicos tenemos un mal hábito y es esconder todo debajo de la bata. Debajo de la bata cabe todo. Así es. Y fíjate que empiezan a salir las estadísticas, yo escribí una columna al respecto, 30% de los estudiantes de medicina han tenido en algún momento ideación suicida. 30%, decían 30. Eso es alto, cualquiera diría, oye, pero ven acá, estás viviendo tu sueño, ¿cuánta gente no ha querido ser médico y no lo alcanza y se te está dando la oportunidad? Lo que tú mencionabas, estudiar medicina en Colombia no es fácil por el grado de exigencia y no es fácil por los costos financieros que no se puede tapar el sol con un dedo. Y aún así estos síntomas depresivos aparecen y no solamente aparecen, sino que nadie se da cuenta. Ahora, tú que estás en el área de la salud mental, te podrás imaginar y nos podrás decir con más autoridad qué ocurre cuando esa persona
transcurre los años y no se le da adecuado manejo ni la adecuada gestión a ese tipo de problemas, porque eso es un problema, Guillermo. Un problema, y de hecho el suicidio es una enfermedad de salud pública. Así es. De hecho, que va en aumento. Claro, va en aumento. La gente se escandalizó cuando se enteró que la pandemia mató 40 millones de personas en un año. Lo que la gente no sabe es que el suicidio mata todos los años a 40 millones de personas. Así es. Entonces nosotros tenemos una pandemia todos los años, pero pues nadie le para bola. Y eso está ocurriendo desde la formación de nuestros estudiantes. Tú y yo que estamos en la academia y tenemos estudiantes, pues estamos prácticamente obligados a tener las alarmas bien prendidas y que estas cosas que aparentemente no se notan, pues sean evidenciadas y sean manejadas. Sí, y fíjate que estadísticamente hablando, los profesionales que más se suicidan son los del área de la salud y sí, más los médicos. Es correcto. O sea, son los que llevan y uno se pregunta, como tú lo dices, ¿cómo que el médico es el que más se suicida? O sea, no tiene lógica. O creería el común de la gente que no hay una lógica detrás de esto, pero claro que la hay. Claro. Por todo lo que vivimos, nosotros nos enfrentamos a una de las cosas más difíciles de la vida, que es la muerte. Y gestionar la muerte no es fácil, de ningún punto de vista. Entonces, los médicos, al final de cuentas, y lo que tú dices, ¿cómo dijiste? Que lo guardamos debajo de la bata. Todo cabe debajo de la bata. Somos tan narcisistas a veces que no creemos que si mostramos nuestras emociones somos débiles, ¿cierto? Entonces ocultamos mucho. Y a mí me llama la atención esto porque ahora, en estos últimos 2 años, yo estoy viendo muchos médicos que me consultan por depresión, por ansiedad, pero antes no. O sea, los médicos tenemos la tendencia a ocultar nuestras emociones por temor a que nos sientan o nos señalen como así que... Es más, alguien diría, yo no voy donde ese médico porque él está yendo al psiquiatra. O sea, me va a matar. No va a hacer lo que debe hacer. No va a hacer lo que debe hacer. Y si tú te pones a pensar, es que el médico hace parte de la sociedad. Así es. Y nuestra sociedad en conjunto, sobre todo los costeños, tenemos una serie de tabús muy arraigados. Así es. ¿Qué es lo primero que te dice un paciente cuando tú le dices que lo vas a mandar al psiquiatra? Doctor, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Por dentro te está mentando la madre. Y por dentro mi mamá es de caucho. Ya mi mamá está advertida. Pero es real. Nosotros tenemos una serie de prejuicios y una serie de paradigmas. Y yo pienso que la razón por la que más médicos te están consultando ahora es porque está ocurriendo un cambio generacional. Y muy probablemente varios de nosotros no queremos repetir la historia de quienes fueron nuestros docentes. Y porque a la larga, la calidad de la vida que tú vives afuera depende de la calidad de vida que tienes adentro. Así es. Y yo pienso que ahí es donde está el cambio. Pero hablábamos el otro día de Crazy Socks for Dogs, que es, para quienes no lo han escuchado, Crazy Socks for Dogs es una iniciativa en la cual los médicos una vez al año nos ponemos una media de un color y otra media de otro color para crear conciencia sobre el suicidio en personal sanitario. Y eso pienso que es lo que está llevando a que la gente cambie el chip. Entonces, el médico hace parte de nuestra sociedad y tiene los mismos tabús, los mismos paradigmas, las mismas preconcepciones que el resto de la sociedad. Y somos costeños más nada. Sí, así es. Y tenemos muchos miedos también alrededor de lo que representa la salud mental y lo que hace el psiquiatra. Pero es que vamos donde el psiquiatra y tenemos la idea de que ya vamos donde el psiquiatra y estamos como... que ya quedamos desahuciados. Pues fíjate así. Que un colega que no vive en Cartagena, aclaro, cirujano vascular, me llama un día y me dice que se siente muy mal, amigo muy cercano, y yo me di cuenta que él estaba deprimido, clínicamente deprimido. Yo le dije, mira, tú necesitas, de hecho le recomendé a un gran amigo psiquiatra, tú necesitas un psiquiatra rápido, esto hay que intervenirlo ya, y me dice, yo eso no lo puedo hacer, porque si lo hago yo pierdo mi trabajo. Es más, yo tengo un colega que tuvo un problema de salud mental, fue al psiquiatra, sus jefes se enteraron, lo despidieron y a la fecha no consigue trabajo. Así que eso no está tan alejado de la realidad. No está alejado de la realidad, para nada. Y eso no solamente toca al personal médico. Cuando tú miras el personal sanitario en su conjunto, ahí mete enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, radiólogos, pues la lista se te va creciendo. Se va creciendo. Sobre todo muchos de estos otros trabajadores del área de salud están más expuestos incluso a muchas cosas que nosotros los médicos. Y a veces llegamos y nos vamos
a la ronda y nos vamos, pero ellos están ahí al lado del paciente y viviendo muchas cosas. Por ejemplo, en la UCI. ¿Quién hace que una UCI sea UCI? ¿El médico? No. La UCI la hace la enfermera y el resto del personal, las terapeutas, las fisioterapeutas. Ellas son las que hacen la UCI. Así es. Tú das una dirección, pero sin ellas y sin ellos, la unidad de cuidado intensivo no existe. Así es sencillo. ¿Tú qué opinas? A ver, los médicos necesitamos una formación a veces en comparación con otras profesiones de mayor exigencia, claro, porque estamos hablando que estamos lidiando con la vida de la persona, nuestro grado de responsabilidad es mayor y a veces nos exigen con fuerza, pero esto del maltrato entre el personal de la salud, nosotros que nos formamos ya hace un tiempito, no tanto, pero ya hace un tiempito. No tanto como parece. Vivimos de cierto modo a veces un maltrato por parte de algunos docentes que tenían la idea de que la letra con sangre entra y que había que maltratar para aprender, y nosotros aprendimos eso y algunos lo hemos cambiado, pero otros lo siguen manteniendo, de que hay que maltratar para que se aprenda, porque se repite. Es lo que pasa cuando hay un familiar maltratador, uno de los dos padres son maltratadores, el hijo repite ese patrón. ¿Qué opinas tú de esto y cómo crees que se ha vivido esto en las facultades? Yo tengo una opinión y change my mind. Creo que no cambiará nunca. La letra con sangre no entra, la letra con sangre mata. Así es. Porque cuando tú llevas a una persona a arrinconarse en ese punto, o sea, tú estás considerando acabar con tu vida. Eso es grave. Claro. Si tú la llevaste a ese punto, cualquier intento de formación académica que tú hubieses tenido ha fracasado de la manera más estrepitosa. Y tú como docente no sirves. Si nadie te lo había dicho, entérate. Porque tu función no es maltratar. Tu función es formar. Y tú para formar no tienes que maltratar. Ahora, si tú me preguntas, ¿dónde comienza el maltrato? Pues yo pienso que el problema fue que lo normalizamos. Se normalizó, claro. Se normalizó en la facultad, se normalizó en el empleo, se normalizó en la relación médico-paciente y se normalizó en la relación contractual. Y es una parte muy, muy importante de lo que vamos a charlar el día de hoy. Grave. ¿Tú no sabes que Colombia está muy mal? Nosotros tenemos 2.3 médicos por cada 1.000 habitantes. Increíble, ¿no? Ese es el último lugar de los países de la OCDE. No solamente eso, Colombia tiene los peores salarios de personal médico de todos los países de la OCDE. Y adicionalmente, para médicos especialistas, Colombia tiene la peor remuneración después de México. Aparte de eso, nosotros desde el área de la salud somos poco productivos. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Primero, tienes más médicos, más pacientes por cada médico en una relación totalmente desfasada. Claro. Segundo, tienes unas limitaciones administrativas donde el médico general, término que yo, by the way, detesto. Cuando yo me gradué, a mí me dieron un diploma que dice médico. Yo no soy médico general y ningún médico que haya salido de la Facultad de Medicina para mí jamás será un médico general. Es un médico y su título merece todo el respeto del mundo independientemente de que tenga una especialidad o no. Eso no le demerita en nada. Así es. Pero ese médico tiene más cantidad de trabajo del que tendría cualquier otro médico de cualquiera de los países de la OCDE por el tercio del valor. Aparte de eso, las limitaciones administrativas, que no son ajenas ni para ti ni para mí, hacen que el médico de atención primaria esté limitado. Y termino yo, internista, viendo cosas que un médico podría resolver, pero que no puede hacerlo porque la EPS, yo no defiendo la EPS, yo defiendo el sistema de salud colombiano, porque todos lo necesitamos. Sí, no es lo mismo la EPS y el sistema. Y el sistema, no es lo mismo la EPS y el sistema, pero nosotros tenemos que reconocer que esa concatenación de malos tratos ya llegó a la relación contractual, a la relación laboral. Y yo te pregunto una cosa, ¿cuántos médicos levantarán la mano y dirán, a mí me han atrasado el sueldo? O sea, no lo hacen porque les da pena. Les da pena. Les da pena. ¿Cuántos otros profesionales, imagínate,
En 2019 el Colegio Médico Colombiano hizo una encuesta del personal de salud colombiano. Y el Colegio Médico Colombiano encontró que el 70% del personal de salud de Colombia ha tenido problemas laborales y está inconforme con sus ingresos. Entonces yo te pregunto, Guillermo, ¿es posible tener salud mental cuando tú sabes que la remuneración por tu trabajo está completamente devaluada? Claro, no, imposible tener buena salud mental, y entre otras cosas, que el hecho de que tú no estés bien remunerado, que se te atrasen en los pagos, no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, ¿sí? A tus hijos, a tu pareja. Entonces esto es algo que se lleva al hogar, se lleva hasta el hogar. Y ahora que tú dijiste esto de la remuneración en comparación con otros países, es sorprendente cuando uno va, por ejemplo, a Europa. No vayamos tan lejos. España, que es, pues, de cierto modo es como el patio trasero de la madre de patria. Europa. La madre patria, para no faltarle el respeto. Los psiquiatras allá con los que interactuamos en algún momento se sorprendían. ¿Cómo? Ustedes ven 20 pacientes en un día. Eso es imposible. ¿Cómo así? Ellos se sorprendían porque ellos lo máximo que veían eran 5 pacientes al día. Y nos preguntaban, ¿ustedes cuándo tienen vacaciones? Y uno se ponía a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tuvo vacaciones? Y decían, no, nosotros acá en España tenemos derecho a vacaciones 2 veces al año, porque la psiquiatría es una profesión de alto riesgo de salud mental. El mismo psiquiatra tiene más riesgos de enfermarse mentalmente que los otros, entonces por eso ellos tienen vacaciones 2 veces al año. Entonces uno se sorprende realmente, y eso que, como digo, el patio trasero de Europa, o sea, si vas a Alemania, subes más, Francia es otra cosa. Y compararnos ya con países acá en Latinoamérica y que estemos peor es triste, es triste. Y por eso a veces se ve reflejado eso también en la atención, ¿no? Y la culpa toda se la ponen al médico, pero realmente el médico hace parte de un sistema que quizás debe funcionar mejor. Claro, imagínate, en promedio en esa encuesta del Colegio Médico Colombiano, la cartera vencida de cualquier profesional sanitario va de 30 a 90 días. Yo te pregunto, ¿qué profesional en Colombia se va de aguante que le retengan su sueldo 3 meses? No, y si es un auxiliar de enfermería, por ejemplo, y si vive en la costa y le tiene que pagar el recibo a Finia. Exacto. Imagínate, es grave. Y en los médicos especialistas, la cartera podía llegar hasta 360 días, Guillermo, y tú y yo que somos especialistas podemos decir amén. Sí. ¿Cuántas empresas no miran a un lado cuando se trata de remunerar el trabajo del cualquier médico, pero el médico especialista no, porque tú estudiaste más, tú ganas más, tú aguantas más? Claro, tú aguantas más el golpe. Lo cual no es correcto, porque el obrero es digno de su salario. Cualquier obrero es digno de su salario y tú y yo somos trabajadores, somos dignos de nuestro salario. Pero esa es la realidad. Yo recuerdo una entidad de la ciudad cuyo nombre me reservaré, que llegó a deberle a sus médicos 10 meses de sueldo. Yo te pregunto, ¿qué otro oficio habría esperado? Pongamos un arquitecto. ¿Un arquitecto va a seguir trabajando aunque le deban 10 meses de salario? No lo creo. Entonces, mira lo que es el chantaje emocional. La famosa vocación. Ay, que como hay que adivinar. ¿Dónde está su vocación? Yo no pago el recibo de Afinia con vocación. Así es. Tú no haces mercado con vocación. O sea, si a mí me recibieran un papelito en McDonald's, yo no como McDonald's, en McDonald's que dijera vocación vale por 2 Big Mac, y me lo recibieran, yo estaría feliz. Pero tú el recibo no lo pagas con vocación. Tú el mercado no lo pagas con vocación, los servicios públicos no los pagas con vocación. Y esta historia se viene repitiendo cuántas veces en cuántas personas a lo largo y ancho del territorio nacional, porque esto no es solo la costa, esto es en todo Colombia, esto es en todas partes. Y a la larga, Guillermo, esas cosas terminan afectando la calidad de vida y la salud mental de la gente, donde llegan a replantearse, oye, ¿yo qué estoy haciendo? Claro, ¿para qué estudié esto? No hubiese estudiado otra cosa, no me mataba tanto y de todas maneras ibas... No, y fíjate que los médicos no nos atrevemos a hacer paro siquiera. O sea, no digamos paro, ni a reclamar
nuestro derecho. O sea, es vergonzoso para un médico ponerse una bata y ponerse frente a una cámara en un hospital a reclamar sus derechos. O sea, además de que, mira que el problema, a la gente no se ha dado cuenta que el problema de salud mental de los médicos, que de pronto, oye, vamos a hacer un podcast de salud mental de los médicos, sí lo vamos a hacer porque imagínate que el problema se está creciendo. Así es. Resulta que los jóvenes, nuestro relevo generacional, en el cual yo tengo muchas esperanzas, la verdad. La gente es pesimista, yo soy positivista. Así es. Ese relevo generacional cada vez son menos personas. Cada vez la gente menos quiere estudiar carreras del área de la salud. Echa cuentas. Un semestre de una universidad promedio privada en Colombia oscila alrededor de los 16 millones de pesos. Medicina nomás son 12 semestres, multiplica. Más que eso se le aumenta el IPC, más 1 o 2 puntos porcentuales. Podría estar aumentando entre 1 millón, millón y piquito cada semestre. Cuando esa persona termine, a menos que tenga esa cantidad de dinero, que no todo el mundo la tiene, está con una deuda que pasa de los 100 millones de pesos. ¿Cuándo la paga? ¿Cuándo la paga? Si el salario promedio de un médico general, valga el adjetivo, que ya sabe mi opinión al respecto, es alrededor de 3 millones de pesos. Ahora que el ICETEX se había conseguido 1 billón de pesos para amortizar los pagos de las personas que tenían créditos con el ICETEX, hubo un caso muy sonado de una chica que había estudiado medicina en los Andes con ICETEX, imagínate. Y cuando las personas sacan créditos con el ICETEX, hay una relación entre la inflación, el IPC, y a eso se le suman 3 puntos porcentuales para calcular la cuota del siguiente año. Y pues eso se escuchaba bajito, relativamente bien. Lo que pasa es que nadie contaba con que el IPC subiera 13 puntos. Esa persona que estaba pagando 1.500.000, 1.900.000, la cuota se le subió a 3.5 millones de pesos. Imagínate. O sea, es trabajar para pagar. Y entonces, conceptos tan básicos como el mínimo vital, ¿dónde quedan? Entonces, dime tú, estás enviando un mensaje a la generación que viene que no la puedes menospreciar, donde ese proyecto de vida, que dicho sea de paso, yo estoy feliz de ser médico, yo no me pinto haciendo otra cosa, esto es de las cosas más gratificantes de la vida, pero esa generación que viene no va a comer de gratificación. ¿Será que vale la pena, se preguntarán ellos, poner 6 años de mi vida, esta cantidad de dinero, para que después ni me paguen y ni me lo agradezcan? Y ni qué decir de las especialidades, porque en Colombia hay pocos cupos para especialidades. Creo que de los pocos países que no hay cupos para especialidades y que hay que pelearse de esos cupos como mejor dicho, como gato boca arriba. Entonces, y tú y yo lo vivimos. Claro, lo vivimos. Y la tusa académica es peor que cuando te dejó tu ex. Total. Claro, porque cuando tú pasaste el examen, te llaman a entrevista y no pasaste la entrevista, no, si me vas a regañar, no me pegues. ¿Y tú eso es sientes terrible. Que no eres bueno? No, tú no sirves para nada. O sea, cualquier ameba tiene más capacidad intelectual que tú. O sea, es terrible. En Colombia hay una cuestión que yo considero, y lo he dicho en otros espacios, en Colombia acceder a una especialidad médica es el equivalente a ganarse el baloto. Y salir de ella es el equivalente a tener que pagar tú el baloto. Interesante esa analogía, esa comparación. Cuando yo me presenté a medicina interna, no sé si tú recuerdas tus números, yo recuerdo los míos, para todas las especialidades médicas se presentaron un total de 3.900 médicos. Mi especialidad seleccionó 4 para medicina interna. Saca la cuenta de cuáles eran las posibilidades de cada uno de nosotros de acceder a ese cupo de especialización y te darás cuenta que esto es prácticamente una lotería. Sí, una lotería. Una lotería. Yo, gracias a Dios y a la educación pública, yo estudié en una universidad pública, gracias a Dios, estaré eternamente agradecida con la educación pública de mi país, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y entonces ves tú médicos que vienen saliendo de una deuda de su pregrado, metiéndose a una peor para hacer su posgrado. Entonces, una lotería es ganarte el cupo, pero tú mismo tienes que pagar el monto de la lotería cuando salgas porque son millones, el equivalente a una casa. Te ganas la lotería, pero la tienes que pagar tú mismo. Exactamente, te ganas la lotería y la tienes que pagar tú mismo. Entonces no es como muy buena idea, pero es cierto. Tú que has, pues,
te conectas mucho y lidias mucho con muchos colegas. ¿Cuáles son los trastornos que más has visto? Porque yo sé que a ti te interesa mucho el tema de la salud mental, a pesar de que eres internista, que a la mayoría de los internistas no les gusta la salud mental. ¿Tú has notado muchos trastornos a tu alrededor? O sea, obviamente no los diagnosticas ni nada, pero sospechas. No me tientes, nadie sabe lo que tiene hasta que va al internista. Guillo, hay un término que yo escuché una vez en la Facultad de Psicología de la Universidad del SINO, de donde somos egresados tú y yo. Se lo escuché al profesor Fabián Vergara, psicoanalista. Él hablaba de la desesperanza aprendida. Claro. Y eso es lo que yo más veo. Es una posición resignada a que así son las cosas y ya, o sea, tienes que como que resignarte. Y ahí van como esperando que la pensión será. O que cambie solo el sistema. O que cambie solo, cosa que no va a ocurrir nunca. No va a pasar. Dicho sea de paso, grandes cosas de las que nosotros padecemos hoy en día son culpa nuestra. Sí. Porque nosotros, como personal sanitario, en muchos escenarios hemos sido negligentes. Especialmente, tú hablabas conmigo el otro día y tocábamos el tema del narcisismo en el profesional médico. Entonces yo no me meto en esos espacios porque es que mi lugar es el consultorio. Claro. Mi lugar es en el hospital atendiendo pacientes, pero imagínate que las decisiones que determinan cosas como las que estábamos hablando, esas discusiones no se dan en el hospital. Sí, no tienen solución ahí. No tienen solución ahí. Esas discusiones se dan en otros espacios a los cuales nosotros tal vez por orgullo o por negligencia no hemos querido acceder. Y eso nos vuelve en víctimas de las circunstancias. Pero tú, por lo que me has contado, has estado ya en 2 ocasiones allá en el Senado de la República exponiendo tu punto de vista sobre todas estas situaciones. Cuéntame un poquito de eso. Yo estuve invitada a la mesa de trabajo técnico, la mesa técnica de la reforma a la salud. Yo pienso que ningún sistema de salud de ninguna parte del mundo es obra terminada. Quien así piense no entiende la salud. Así es. Porque la salud se encarga de atender seres humanos y si algo no somos los humanos es estáticos. Nosotros somos criaturas en constante cambio, en constante evolución. Y así como las personas cambian, así tienen que cambiar los sistemas que son responsables de su cuidado. Punto. Por eso los sistemas nunca van a ser obra terminada. Yo creo que el sistema de salud requiere ajustes, especialmente, y hablo de mi parte, o sea, la parte médica, de cómo se aborda la remuneración y el trato al personal sanitario en su conjunto, tiene que ser mirada desde otra óptica. Imagínate que regularizar, por decirlo de alguna manera, a todo el personal sanitario, los saludistas que ya echaron números, dicen que la cuenta sale por 4 millones de pesos, 4 billones de pesos. Ponerte un sueldo digno a ti, digno a mí, con todas las prestaciones a los niveles de la OECD, saldría por 4 billones de pesos, solo personal sanitario. Hoy el sistema de salud tiene un hueco de 12 billones de pesos, 11 billones de pesos. Vamos a entrar a ese tema, porque ese tema es espinoso. La pregunta es, ¿de dónde sale la plata? Si los recursos con los que se les paga el personal sanitario, Colombia es un estado en el cual los recursos todos van a una sola bolsa y de esa bolsa se destinan. Yo siempre he pensado que los recursos tienen que ir a donde está la necesidad. El problema es que nosotros, desde la facultad, no nos enseñaron a llevar cuentas y a llevar estadísticas. Ni a cobrar, ¿no? Ni a cobrar. Porque tú ¿qué vas a cobrar? ¿Dónde está tu vocación? Entonces yo pienso que ese son el tipo de escenarios que el médico tiene que recuperar, donde el médico tiene, imagínate que Colombia tiene 1.4 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cuando los otros países de la OECD tienen 6.7. Imagínate. Enfermeras y parteras. O sea, triplica, cuatriplica. Casi cuatriplica. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿y dónde se dan esas discusiones? Esas discusiones se dan en esos escenarios. O sea, que tú piensas que más allá de todo lo que vivimos nosotros como profesionales de la salud, el tema también de la remuneración, de cómo está diseñado el sistema, es un factor
de riesgo para que nosotros, los que trabajamos en el área de salud, tengamos problemas de salud mental. Claro, y también lo que hablábamos del paradigma, del prejuicio. Si tú me preguntas a mí, en Colombia debería existir una entidad que se encargara de cuidar a los que cuidan, de tomar iniciativas que lleven a cuidar al personal sanitario, porque, ojo, es que tienes menos personal sanitario que el resto de los países. Así es. Lo tienes más sobrecargado y lo tienes mal remunerado. Y no lo cuidas. Por lo menos cuídalo, y abónate eso. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que ponerse primero el dedo. Primero tienen que haber espacios de participación. Mira que en Estados Unidos, no creo que la comparación no va mucho, pero me sirve de ejemplo, el Me Too. Movimiento Me Too, cuando se empezaron a hablar de los casos de abuso sexual que ocurrieron en las estrellas de Hollywood, comenzó con una y luego las otras empezaron, Me Too, yo también, Me Too, Me Too, Me Too. Entonces yo pienso, hay que hacer un Me Too aquí en Colombia. Hay que hacer un Me Too en Colombia donde se le garantice a esos profesionales, y por profesionales no digo solo médicos, y aquí viene a mi mente una fisioterapeuta que trabaja en un hospital universitario que es madre soltera. Yo he visto a esa mujer trabajar incansablemente 2, 3 turnos seguidos para sostener a su hija, que además tiene necesidades especiales. Dime si esa no es una persona, tú que te manejas en el área de salud mental, que necesita ese apoyo. Claro que sí. Entonces yo pienso que hay que generar ese tipo de movimientos, hay que traer el tema. Es que mira, esto es un problema. Y que esa persona que se atreve a hablar de salud mental, de que yo estoy mal, yo necesito ayuda, se le proteja. Lo que pasaba con el cirujano. Sí. Que yo no hablo, porque si yo hablo, me echan. Ahora, tal vez la gente no sepa, pero llegar al punto de formación académica que gracias a Dios tú y yo hemos alcanzado son años, décadas casi, de formación que en un abrir y cerrar de ojos pueden irse a la basura. Sí. Entonces pienso que hay que generar espacios seguros y espacios de concientización, donde la gente se pueda abrir y pueda recibir ayuda. Nosotros venimos saliendo de la pandemia. Aquí en Cartagena hubo un hospital donde recuerdo hubo un día en que fallecieron 19 pacientes en 12 horas. Imagínate. El mismo médico estaba de turno. Me reservo el nombre. Nadie me va a sacar a mí de la cabeza que el impacto que tuvo ese profesional y todo su equipo de trabajo de ver morir 19 personas en 12 horas no le hizo mella. Así es. Tuvo que haber tenido un impacto. Y yo estoy segura de que esa institución no hizo nada. Sí, ni siquiera un apoyo psicológico, Exacto. ni un apoyo de ningún tipo. Bueno, Tati, nos podríamos quedar hablando aquí muchísimo, pero lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Esto da para otro episodio, así que si tú me aceptas la invitación, te vuelvo a invitar y seguimos hablando. Seguimos hablando, sí, claro que sí. Bueno, ya se dieron cuenta lo importante que es proteger la salud mental del personal de salud, entre otras cosas porque para poder prestar un buen servicio de salud y que nos sentamos tranquilos y cómodos y seguros cuando vamos a una urgencia, a un hospital, nuestro personal debe estar bien de su salud mental. Entonces es importante que como sociedad comencemos a cuidar la salud mental del profesional del área de la salud y además de eso, y tumbar el estigma, tumbar esa barrera que hace que no se llegue a los especialistas en salud mental, incluidos los psiquiatras, para que los podamos ayudar. Si tú eres del personal de la salud, me estás escuchando, escuchaste este episodio y necesitas que se te apoye, puedes consultarnos y nosotros te asesoramos o hacemos un tratamiento si es necesario. Hay que derrumbar el estigma. Bueno, muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio. Yo me quedo aquí disfrutando mi café. Claro que sí, Guillo, gracias por la invitación.